un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Algo Dios va a hacer. Hemos estado una semana, nada más y nada menos, una semana esperando el momento de encontrarnos de nuevo y poder saludar a toda nuestra audiencia, porque es espectacular saber que nos escuchan desde muchos lugares del mundo y eso nos hace muy felices, la verdad. Ese es el propósito, es contactar con ustedes y poder transmitirles, como siempre, una perspectiva bíblica a cada tema de actualidad que tratamos. Estamos felices porque este jueves es un jueves que nos ha regalado el Señor. Estamos aquí, hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos y vamos a compartir los próximos 35 minutos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ustedes se darán cuenta cuando comencemos el programa, porque tenemos con nosotros a Inma Jiménez. Algunos la conocerán, otros no, pero yo se la voy a presentar. Ella es profesional en los medios de comunicación, además es periodista, presentadora de televisión y conductora de eventos desde 2006. ¿Qué les parece? Además cuenta con una amplia experiencia de 15 años en la televisión autonómica de Murcia hasta el 2021, ha estado trabajando ahí y ahora se encuentra en Vida RTV Plus, que este es un canal de televisión que yo quiero recomendar desde aquí porque los contenidos son muy interesantes y ella está trabajando ahí desde, creo que desde el 2021 con el programa. Ahora nos lo va a explicar, nos va a dar los detalles, aunque creo que ella es colaboradora desde hace años. Ella es conductora de un programa, Todo es posible si lo crees. Este es el programa que conduce nuestra amiga Inma. Y sin más, le vamos a dar la bienvenida. Inma, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Hola Roberto, hola a todos, hola queridos amigos. Pues muy bien, y aquí encantada porque como te comentaba al origen cuando contactábamos, es la primera vez que soy yo la que está sentada frente al presentador a la que van a entrevistar, con lo cual pues para mí es un orgullo, es un honor, es una honra poder estar aquí, agradecida de estar contigo. Y como te digo, pues la primera vez y muy contenta de que sea contigo y que sea en este programa. Pues hoy sin duda que nuestros amigos se van a dar cuenta de que me queda mucho que aprender. ¿Sí? Yo creo que ya lo sabían, pero hoy se van a dar más cuenta porque la verdad que no es nada fácil llevar adelante un programa en YouTube y mucho más difícil llevar adelante un programa en televisión. El mundo de la televisión es algo, no sé, ¿no? que nos produce una sensación de saber qué pasa ahí entre los entresijos de la televisión. ¿Qué significa la televisión para ti? ¿La consideras, Inma, como un trabajo más? ¿O sientes que es tu vocación y sientes pasión por la televisión? Bueno, yo creo que el periodismo en general, no solo la televisión, tiene que ser vocacional, porque en definitiva una de las premisas que yo tuve cuando decidí estudiar esta carrera es que mi ilusión, mi objetivo era dar voz a los que no la tenían, de alguna forma ser un altavoz, ser ese medio de comunicación, ese punto intermedio entre la persona que tiene o necesita contar algo y no puede o no sabe cómo hacerlo. Digo que es vocacional porque, bueno, en todos los trabajos siempre hay trabas, siempre hay momentos más duros, momentos más difíciles, pero, por ejemplo, cuando tú estás en televisión, en radio quizá también, aunque menos porque no se te está viendo el rostro, pues puedes tener un drama, una situación complicada detrás a tu espalda, pero sin embargo tú no puedes mostrar eso, tú tienes que mostrar, pues como aquel que dice una tabula rasa, tú estás comunicando, tú estás transmitiendo algo. Entonces no puede notarse en ningún momento ni tus emociones ni aquello que llevas en la mochila. Si tú es algo que no es vocacional, que no te apasiona, que realmente no sientes el deseo de hacerlo porque es mayor que tú, creo que es muy complicado, es muy difícil, y eso en la parte televisiva.
ni qué decir tiene cuando hay ruedas de prensa, cuando tienes que hacer esperas en los juzgados, en las que no todo es tan bonito, maquillaje, luces de acción. También tienes que estar horas y horas al sol, horas y horas esperando un total, que es una declaración, y eso es complicado. Si no te apasiona, si no te gusta, las 8 horas no suelen ser 8, siempre son más, no las haces. Hablamos con el responsable de comunicación, Santiago Sánchez. Celebración en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza y no es para menos. Muy buenas tardes. Ningún paciente positivo tras estas puertas. Un centro que contaba con 93 camas y residencias que se encuentran en Cartagena, Santomera, Murcia, Abanilla, Villanueva y Campos del Río. Profanos en la materia, que sea el propio Vicente Casandia quien nos lo explique. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Vicente. ¿Quieres pedirle perdón a la víctima? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? Perdón, lo siento. ¿Cómo te sientes ahora tras este juicio? Hundido. Bueno, tienes 15 días. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Morirme. Ese hombre fue. Pues claro, si vivía aquí abajo, nena. Y le dijo el sinvergüenza ese, le dijo, un día cuando te coja en tu casa te tengo que matar. ¿Le dijo eso? De momento, el cielo despejado. Muy buenas tardes, pero no incurramos a error. Todas las miradas en estos municipios costeros están puestas en él. Seguimos con ese aviso amarillo, en esta ocasión no tanto por el acumulado de agua. Hoy les presentamos algo distinto, una figura enigmática donde las haya dentro del panorama criminal. Asesinos en serie, despiadados fetichistas, apetitos voraces por el dinero y mujeres despechadas. De una u otra manera, el camino de los justos es como la luz de la aurora, va aumentando en resplandor hasta que es de día. Después de todo, como dijera Lincoln, nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Piénselo. Hasta la semana que viene. Es impresionante. Yo siento mucha admiración, la verdad, mucha admiración por el periodismo. Quizá me hubiera gustado haberme dedicado a eso, pero hoy tengo la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que a Inma Jiménez. Así que Vaya. estoy contento por eso. Pero fíjate que, claro, a veces vemos a la gente en la televisión y parece como que la gente no tiene problemas, toda su vida es una balsa de aceite, todo les va bien. Y claro, tú tienes que salir ahí y salir con tu mejor sonrisa a contar cualquier noticia, y tienes que hacerlo de manera que la gente no lo perciba, ¿no? Porque imagino que también tendrás tus situaciones, tus luchas, ¿no? En la vida, me imagino. Claro, y luego hay noticias que te impactan más o menos. Anterior a esta etapa en este programa, yo trabajaba en un programa que se llamaba Código 112, era un programa de sucesos, de crónica negra. Pues te puedes imaginar, Roberto, las cosas que podía ver o que podíamos dar a ver a la audiencia. Yo personalmente soy una persona muy sensible, muy sensible con el tema del maltrato animal. Pues cuando teníamos que cubrir noticias o presentar noticias, yo había momentos en los que tenía que tragar saliva y contar, pues a lo mejor, alguna violencia brutal que se había cometido contra algún animal. Bueno, por ejemplo, me ocurre lo mismo, como imagino que el resto de la audiencia, cuando hablamos de niños. Y claro, tú no puedes estar dando una noticia y emocionándote, aunque por dentro estés quebrado. Tú no puedes, porque al final no es profesional y no puedes ni siquiera hablar y transmitir lo que es los datos que tienes que transmitir. Pues en esa parte es cuando tienes como aquel que dice, ¿no? Que morder por dentro Claro. y seguir adelante. Y son momentos duros, son momentos difíciles, cuando noticias te tocan, pero tú no puedes mostrar ese quebranto. Aún así, ¿recuerdas, te ha pasado alguna vez que te hayas emocionado con alguna entrevista? Sí, por supuesto, es inevitable. Al final somos personas. Recuerdo en un magazine en el que hacíamos, en el que también llevaba una sección de sucesos, estoy hablando ahora de 2008, 2009, pues un asesinato. En el caso de una madre, fue la madre al tiempo para denunciar porque había sido un asesinato de alguna manera premeditado. Me explico. Había habido una pelea, la pelea se queda ahí, al final, y el muchacho que dice que se dejó llevar, el que mata a su hijo, realmente lo estuvo persiguiendo por todo el pueblo. Esto ocurrió en Mazarrón. Bueno, pues cuando la madre contaba cosas de su hijo y cómo lo recuerda y cómo vivió el momento en que la llaman y le dice, tu hijo está muerto, claro, mira, si lo estoy contando y todavía tengo, en ese momento estás en directo y sabes la historia, has trabajado la historia, sabes perfectamente qué ocurrió, has llorado con la madre ya y dices, no, esto está controlado, no va a ocurrir, pero al final es inevitable. Y recuerdo que tuve que levantarme, yo le cogí la mano a ella y dije, señores, me van a perdonar, pero estas historias son imposibles de controlar emocionalmente. Y efectivamente, pues no fue una llantera que digas, te que pones ahí como... Pero sí fue Dando las lágrimas. Fue duro. Sí,
es muy duro. No es lo mismo Sí. lo que estamos haciendo ahora. Te estoy entrevistando aquí tranquilamente a dar un programa de sucesos donde Sí, son los momentos más... sí. Luego también ahí está también la otra cara, Roberto, que no todo es triste. Hay veces también que te puede dar un golpe de risa, y me ha ocurrido. Bien, bien. Situaciones anecdóticas o un compañero que a lo mejor le pasa algo, se tropieza o se traba, o una palabra en la que sabes que siempre se traba y de pronto vuelve a ocurrirle y te entra la risa nerviosa que te puede entrar en cualquier momento. Bueno, pues ahí... ¿Te han sacado en tomas falsas alguna vez en el canal autonómico? Sí, claro que se ha hecho. En programas en los que a lo mejor ha tenido una permanencia de que te iba a decir yo, hemos llegado al programa número 50 y demás, se suele hacer eso. Además, una de las cosas bonitas de este trabajo es que suele haber mucha camaradería entre los compañeros y te suelen guardar esas cosas si tú no lo sabes, que las han guardado. Y entonces cuando llega el momento en el que haces 50 programas y demás, te dicen, han hecho un vídeo de tomas falsas, y tú, ¿tomas falsas? ¿Qué tomas falsas? Y de pronto empiezas a verlas, haces así, sin vergüenzas, pero siempre con humor. O sea, que también ha habido momentos de risa en los que tienes que hacer así, miras a tu compañero porque tú no puedes, el compañero retoma y así salváis el programa. O sea, que también hay momentos anecdóticos en los que no puedes parar, pero por algo positivo, algo divertido. Se dan cuenta, mis amigos, que es algo muy bonito trabajar en televisión y yo sé que se van a quedar con nosotros porque el programa está muy interesante, no se lo pierdan. ¿Qué es lo que más y lo que menos también te gusta de tu profesión? Hay cosas que te entusiasmarán, pero otras que no tanto. Bueno, pues mira, lo que más me gusta de mi profesión es que me ha permitido estar en lugares que de forma ordinaria, como Inma Jiménez y Sin Más, nunca habría podido estar. Hacer visitas, por ejemplo, recuerdo una muy especial a un faro en el que es imposible llegar a la cúspide, a la zona más alta, porque no tiene acceso al público. Bueno, pues nosotros para grabar un reportaje como reporteros, pues obviamente podíamos entrar a ese sitio. He podido entrar, a mí me gusta muchísimo, pues lo que es la historia que hay detrás de estos grandes palacios que cuando vas paseando por la ciudad ves y son, pues la mayoría de ellos son de pertenencia privada, o bien pertenecen a lo que es la administración pública, pero están cerrados a cal y canto. Bueno, pues gracias a la televisión, con la excusa, el pretexto de grabar un reportaje, puedes acceder a ellos e incluso entrevistar a descendientes de los grandes dueños de esas grandes casas, ¿verdad? Bueno, pues eso te lo permite la televisión, te permite conocer a grandes personas que a lo mejor no hubieras podido conocer en circunstancias normales por sus profesiones. Eso es, por ejemplo, lo que me está brindando ahora este programa. Todo es posible si lo crees, conocer personas de diferentes ámbitos que obviamente en mi círculo, como una persona común y corriente, no habría conocido. Pues todo ese mundo que se abre, gracias a las cámaras, gracias a la televisión, gracias al oficio de reportero, es un regalo, es una bendición de poder conocer personas y estar en lugares que como una persona normal y corriente no habría podido estar. Y lo negativo, digamos, lo menos positivo, porque al final cuando amas algo no hay nada negativo, por lo menos se enfoca de otra manera. Quizás sería la fugacidad, ese punto de frivolidad que tiene cada noticia. Volvemos al origen. Si por ejemplo hablamos de sucesos, este episodio que te comentaba, de esta señora que había perdido a su hijo asesinado, pues al día siguiente yo ya estaba con mi mente en otro tema, ya estaba con otro suceso o con otra circunstancia. Entonces, claro, inevitablemente en un momento que dices, es como que sale la mujer de plató, cierras ese tema y estás con otro. Entonces hay momentos en los que piensas, jolín, que pronto he pasado página, pero es que funciona así. Ese puntito frívolo, es que tienes que ir a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Buenas noches, Alejo. Así es, una rutina habitual que acabó convirtiéndose en toda una operación contra el narcotráfico en nuestra región. A los cargos van desde la tenencia ilícita de armas, pasando por tráfico, amenazas, en fin, todo un rosario que desgranaremos juntos. Delante de un tribunal, sabiendo que en apenas unos minutos su vida puede cambiar de forma radical. En una Gran Vía tranquila y solitaria, Nacho, muy buenas tardes, en la que lo único que nos acompaña a estos 41 días de confinamiento ha sido esos aplausos de los vecinos. Con las visitas restringidas no podremos despedirnos de nuestros familiares en caso de ese fatídico desenlace, sí, pero hemos de tener en cuenta varios factores. ¿Qué hemos hecho los murcianos? Ponernos manos a la obra. Más de 100 mujeres del Raal, Torreagüera, Bullas o Beniel. El anciano de 85 años y, como dices, con patologías previas, fallecía durante la mañana del domingo en el hospital Quirón de Murcia.
Se da la paradoja que este mismo fin de semana la consejera de Política Social y vicepresidenta regional Isabel Franco se reunía junto con otros miembros de su equipo con los principales responsables. Yo creo que sin duda es algo vocacional, ¿eh? Es algo vocacional. Se puede estudiar periodismo, pero además tiene que ir sumado con tener una vocación a ese trabajo porque sin duda hay momentos de todo tipo, ¿no? Es impresionante. Yo creo que la gente tiene muchas curiosidades. Si estuvieran aquí preguntando ellos, preguntarían muchas cosas que quieren saber. Y yo voy a tener que hacer un poquito de intermediario, ¿no? Entre la gente, nuestra audiencia y lo que nos vas a contar. Algo que todos nos gustaría saber, ¿qué sueles hacer, Inma, justo minutos antes de ponerte delante de una cámara? ¿Cómo te preparas? ¿Qué es lo que pasa? Lo que no vemos desde casa. Bueno, pues en mi caso, algo que aprendí con el tiempo es a respirar. Y parece una nimiedad, pero es antes de empezar, porque tú a lo mejor estás repitiendo el texto, estás pensando, bueno, pues ahora ven esto tal, que no te olvides de no sé qué. Entonces, claro, a lo mejor empiezas entre comillas atropellado. Es algo inevitable. Entonces, una de las cosas que con el tiempo he ido aprendiendo es, antes de comenzar, dejar unos segundos la mente en blanco, o la mente no estar repitiendo constantemente el texto, ¿no? Sino decir, va, venga, respiras, te relajas un poco y aunque suene religioso, siempre me gusta, y lo vengo haciendo tanto cuando trabajaba de forma secular y sobre todo, por supuesto, ahora que trabajo en un canal cristiano, encomendar todo el programa al Señor. O sea, automáticamente digo, Señor, toma tú el control. Y no es como digo, no es solo algo por mi fe, que también obviamente literalmente es una descarga, es el saber, tener la certeza de que Él está al control, que Él está al mando. Y bueno, ya hablaremos ahora más adelante de mi programa. En este caso en concreto, en el Todo es posible si lo crees, es que el programa es suyo, no es que yo se lo entregue, es que yo de vez en cuando colaboro con él. Pero, por ejemplo, en mi trabajo secular yo empecé a hacerlo ahí y cuando empezaba el programa decía, bueno, Señor, toma tú el control, toma el mando, di tú lo que tú quieres que yo diga. Y cuando empecé a hacer eso, que al final yo soy una persona muy perfeccionista, muy controladora de mi trabajo y de que todo salga perfecto, eso me causaba grandes luchas y grandes problemas. Cuando empecé a hacer eso, de verdad, es como que todo empezó a fluir, yo fui más yo, y es una de las características, por lo que decías antes, esto te puede servir, que dices que es que no sabes si lo vas a hacer bien, si lo haces del todo correcto. Bueno, si eres tú, si te salen las preguntas, si tú transmites tu propia persona, lo que es Roberto, te aseguro que lo estás haciendo con el éxito máximo de un presentador. A mí me costó tiempo aprender eso y lo aprendí cuando empecé a entregar todo lo que saliera de mi boca al Señor. Y eso es lo que hago desde hace ya por lo menos 10-12 años. Bueno, a mí me estás animando, ¿eh? Me estás animando. Yo creo que a partir de ahora me lo voy a hacer mucho mejor. Pido disculpas. Todos estos programas que ya son cerca de 85, vamos ya camino a 90 programas cada jueves emitidos, pero hechos con mucho cariño, con mucho amor, la verdad. Y bueno. Roberto, mira, te voy a decir una cosa a mí me soy yo mucho de citas, además que si ves mi programa verás que me gustan mucho las citas, las notas. Sí. Hay una frase que a mí me ministra mucho y es: nadie puede resistirse al increíble atractivo de ser uno mismo. Vivimos tan concentrados en ser una proyección de lo que queda bien, de lo que podemos decir correctamente, de convertirnos en algo, y nos olvidamos que lo que realmente admiramos cuando vemos a alguien es la autenticidad. Es decir, ves que mira, se ha equivocado y no pasa nada, es el mismo, se nota que es natural, se nota que él es así en la vida real. Eso es lo que llama la atención y capta la atención de cualquier persona y además te relaja. Así es. Bueno, la gente me está conociendo desde un tiempo para acá y bueno, tal como me ven aquí, así soy. O sea, no estoy interpretando ningún papel, no soy actor de cine, estoy comunicando tal y como yo soy. Y me siento feliz porque comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo es algo a lo que me siento llamado. Predicar la palabra de Dios es algo con lo que me identifico muchísimo. Y además, desde hace muchos años, desde que tenía 17 años, que lo vengo haciendo de diferentes maneras. Y esta es una manera más en la que se ha abierto una posibilidad de poder hacerlo por el medio de las redes sociales, que antiguamente no existían, y ahora lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Y quiero decirle a la audiencia también que lo sepan,
que antes de empezar cada programa, hoy nosotros aquí, yo y Inma, también hemos orado a Dios para que el Señor dirija todas las cosas, para que sea Él el que llegue a vuestros hogares y a vuestros corazones y que pueda transmitir el Señor el amor tan grande que os tiene. Inma, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional y en qué se diferencia de lo que estás haciendo ahora? Porque tiene que haber un punto de un antes y un después, porque dices que estás trabajando en un canal cristiano. Entonces, ¿qué diferencia hay y qué estás haciendo? Bueno, pues es abismal. Mira, yo empecé periodismo, además cuando yo empecé periodismo hace ya 17 años, me acuerdo que, no más, se nota que soy de letras puras. Bueno, el punto es que cuando yo empecé periodismo, en mi casa fue algo así como si hubiera dicho quiero ser cantante, quiero ser artista. Sin embargo, yo incidí mucho porque siempre me ha tenido ese afán, como decíamos al origen, de comunicar. Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho hablar, me gustaba mucho de alguna forma estar siempre metida en todas las conversaciones, fueran de mayores, de gente de mi edad, de quien fuera, siempre tenía que estar ahí. Yo empecé escribiendo, luego pasé a radio y después de la radio, por Avatares del Destino, abrió la primera televisión autonómica en 2006 aquí en Murcia. Yo estaba entonces terminando la carrera y entonces arrancó lo que era la búsqueda de personal, me meten ahí y me sale mi primer puesto fijo, ¡buah! Y empecé en televisión. A mí lo que siempre me había apasionado había sido la radio, como te estoy diciendo, pero por Avatares del Destino acabé en televisión, donde finalmente fue donde me especialicé. Siempre me ha gustado, como te comentaba al origen, he podido conocer muchísimas cosas, he trabajado en diferentes programas de muy diferentes ámbitos, tanto en informativos, pues como en programas, como decía, Magazine, programas de sucesos, también programas de cultura general, incluso toqué algo de deportes. El punto es que llegó un momento en este trabajo en la televisión autonómica, creo que a todos nos pasó un poco con el tema de la pandemia, porque este impasse me ocurre en el año 2020. Casi como que me di cuenta de que esa vocación que te decía al origen, el dar voz, el sentir que hay alguien al que tienes que ayudar, el que necesita ser escuchado, como que fue diluyéndose con el paso del tiempo y me sentía un número más. Sentía que al final lo único que estaba haciendo era cubrir espacios en televisión en base a los programas a los que me iban ofreciendo, los que iba haciendo en esa cadena. Y cuando yo me sentí que era un número, sentí que estaba perdiendo un poco esa esencia, ese espíritu, pues fue que dije, no, necesito hacer un recalculando, necesito hacer un reset, empezar de alguna manera en qué me estoy convirtiendo. Tengo que decir que yo conocí al Señor, estaba yo en tercero, son 5 años de carrera, estaría en tercero, o sea, fueron mis 2 últimos años. Entonces, claro, digamos que yo empiezo la carrera con un propósito, no cambia, pero sí, cuando el Señor entra en tu vida, no es que cambie el propósito, pero estaremos todos de acuerdo en que te recalcula, te hace una nueva visión, te engrandece ese cometido. No creo que el Señor no es que, para mí, bajo mi punto de vista, no es que te cambie, es que te enriquece y hace que todos tus dones, todo lo que tú has ido trabajando hasta ahora, lo multiplica cuando lo pones a su servicio. Pero claro, una de las cosas que a mí me ocurrió, como decía, se fue diluyendo. Hice una parada, sentí que tenía esa necesidad de hacer una parada, de recalcular, de ver qué estaba haciendo con mi carrera, qué estaba haciendo con mi vida espiritual, que se estaba también diluyendo en base a todos estos avatares que te digo, de al final un día, con otro día, sin esa pasión, sin esa ilusión, sin esas ganas. Y nada, a los pocos meses fue cuando contactó conmigo Juan Carlos Parra, que es el director de Vida RTV Plus y también uno de los pastores, pastor principal de la Iglesia a los pies del Rey, de los ministerios a los pies del Rey. Y bueno, no sé si me estoy adelantando a otra pregunta acerca de cómo surgió este cambio, pero bueno, luego si quieres te incido más en este tema, pero el punto es que una de las cosas, este hombre de Dios se caracteriza precisamente por eso. Es una persona que está en una comunión continua con el Señor, pero sobre todo no habla él, insiste mucho en que sea Dios el que hable a través de él. Y eso es algo que se suele decir mucho, sobre todo cuando están en el púlpito, pero no siempre se ve. Y en los años que llevo en este ministerio, bueno, en esta reunión, en esta congregación, es que he podido ver que es así. Él me contacta y me dice, siento que puedes estar con nosotros, que el Señor quiere que estés con nosotros en esta cadena. Claro, yo en ese momento en ese momento ya había renunciado a mi trabajo en las 7, fue como un salto al vacío. Y entonces me acuerdo que dije, ¿y qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Me dijo, no. ¿Qué puedes tú hacer? ¿Qué sientes tú? ¿Qué quieres hacer? Fíjate cómo funciona Dios, qué hermoso. Yo hace muchos años que tenía en un cajón un proyecto de un programa que era mi sueño, pero claro, para mí me parecía inviable tener un programa propio en el que
se diera literal, y volvemos al sueño de origen, voz a los que no la tienen. Contar testimonios, contar con expertos que ayuden a otras personas a superar algún problema. El poder ser ese intermedio, ese hilo conductor. Y claro, cuando él me dijo esto, como que se me enciende la bombilla y dije, wow, mi sueño, o sea, ¿de verdad? Y nada, y así fue como surgió este programa y empezamos de cero. El nombre me lo dio el Señor, la forma en que se iba a estructurar me lo dio el Señor y he tenido siempre, pues como te digo, el respaldo tanto de mi pastor y director de la cadena como de todo el equipo. Y entonces, ¿en qué con esa diferencia hay un trabajo de otro? Pues prácticamente en todo, porque también tuve mi lucha, porque yo al principio lo que te comentaba, ese afán perfeccionista, ese afán de que todo salga perfecto, tenerlo controlado, no lo había terminado de soltar después de mi época secular. Y mis primeros, al principio, cuando yo empecé a trabajar, a realizar este programa, Todo es posible si lo crees, todavía me frustraba con según qué cosas que no salían como yo creía que tenían que salir a la hora de gestionar invitados. Hasta que empecé a decir, Señor, es tuyo, es tu programa. Si este invitado no viene es porque tú así lo quieres. Y paradojas de la vida, ningún invitado me ha dicho que no. O sea, contacto que hacemos, contacto que viene. Y también es cierto que yo muchas veces cuando no sé qué invitado va a venir, al principio, una cosa que ocurre en la televisión secular es que cuando un invitado no viene, tú no puedes decirle a un jefe, no tengo invitado, no sé qué vamos a hacer. No, eso no ocurre. No tienes invitado, te buscas la vida, tiene que haber alguien, hay un programa, hay una franja horaria que tiene que salir adelante. Bueno, pues yo con este Todo es posible he llegado a decir, Señor, no sé, tú verás quién es, tú verás quién viene. Ni una sola vez me ha fallado un invitado porque aunque yo no lo haya tenido, ha llegado ese momento en el que alguien ha dicho, Inma, esta persona es perfecta para tu programa. Oye, Inma, ¿cómo ves este invitado? Y yo decir, ¿en serio? O sea, es decir, literal, dejarle el control a Dios y ver cómo hace su obra es mágico. Es mágico y eso es algo que no había experimentado jamás en un medio convencional. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Tienen que estar nuestros amigos entusiasmados con la entrevista. Yo la verdad es que me apasiona escucharte porque digo, a ver si se me pega algo. A ver si no sé, algo se me pega y voy aprendiendo alguna cosita. Todo es posible si lo crees. Me gusta ese título, ¿no? Y quisiera transmitirlo a nuestros amigos que nos están viendo y decirles esta palabra. Todo es posible si lo crees. O podríamos decir, al que cree todo le es posible. Yo creo que es algo real, porque en Jesús, cuando nosotros venimos a Él, nos damos cuenta de que nuestras limitaciones se terminan, porque todo es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sé que me gusta mucho ese título, pero me gustaría que nos contaras un poquito también en qué consiste la dinámica del programa y a quién te diriges, a qué personas te diriges y qué quieres transmitir. Muy bien, bueno, pues es un programa dirigido literal a todos los públicos. Y como bien dice su título, Todo es posible si lo crees. ¿Qué hacemos? Pues contar testimonios de personas que han vivido pues X circunstancias, pues desde una enfermedad que pudiera ser terminal, desde la pérdida de un ser querido que a priori puede parecer insuperable, pues la pérdida de un negocio, el emprender un negocio nuevo, el superar cualquier circunstancia que tú creas en ese momento, por ejemplo, insuperable, como por ejemplo un dolor congénito, cuando por ejemplo hablamos de fibrosis quística o cualquier otra enfermedad que dices es que es para toda la vida, no se puede vivir así. Bueno, pues estos son testimonios de personas que no solo lo han logrado, sino que nos van a contar qué han hecho para lograrlo. Y una de las premisas es eso, pues creer, tener fe y confiar en todo lo que puedes hacer en tu vida y que al final siempre hay un sentido y que todo ocurre para tu bien. La misma palabra lo dice, todo lo que acontece al justo acontece para bien. Entonces, es un poco, esos testimonios son buscados con ese objetivo. El contar ese testimonio, el ver, porque es muy bonito decirle a alguien, no, verás que esto se puede. Ya, pero yo he pasado por ahí. Yo te voy a decir cómo lo he hecho y yo soy el testimonio vivo de que puede hacerse. No yo, obviamente, mis invitados. Y luego, por otro lado, el programa se estructura como aquel que dice en dos líneas. La otra línea que tenemos son los expertos, pues psicólogos, médicos, nutricionistas, que precisamente nos dan las claves de cómo lograr esos objetivos que nos estamos planteando. Por ejemplo, si estamos hablando, el primer programa que hicimos, que fue como nació el Todo es posible si lo crees, pues trajimos a un psicólogo. ¿Por qué? Pues a raíz de los primeros brotes que se estaba viendo
a raíz de lo que es los tiempos que estuvimos encerrados, la situación de tener que ver la muerte tan de cerca, el ver cómo uno a uno iban cayendo personas conocidas o queridas, toda esa serie de circunstancias nos iba y nos estaba dejando y nos está dejando secuelas a corto, medio y largo plazo. Pues es un poco lo que estuvimos haciendo en ese programa, traer un experto, en este caso fue un psicólogo, que nos fue dando esas pautas. Entonces, para hacerlo corto, la versión corta sería, pues, mostrar personas que nos cuentan cómo lo han hecho posible y expertos que nos dan las pautas para que eso sea posible. Interesante, muy interesante. Recomiendo tu programa. Yo he visto ya algunos. Incluso, pues, recientemente entrevistaste a Andrés Díaz, Roussel, y la verdad es que fue un testimonio impactante. Este joven que se quedó ciego a los 20 años. Si nuestros amigos pudieran buscarlo, porque creo que también tenéis una aplicación, ¿verdad? Una aplicación móvil donde la gente puede buscar los contenidos, ¿verdad? Sí, así es. Además, esa entrevista que me comentas, que la hicimos hace un poquito, hace nada, pues es un ejemplo. Además, son personas, son invitados que les llamo, eres un todo es posible con patitas, porque literal es una persona que como bien dice, pierde la visión con 20 años, o sea, no es que nace invidente, que de alguna manera pues adapta toda su vida, todo su aprendizaje, no, él tiene que olvidar todo lo que sabe y partir de cero. E incluso se atreve, si me permites esa expresión, a ayudar a otras personas que, según sus propias palabras, no son tan afortunadas como él. ¡Wow! Esto me ministra mucho a mí y seguro que a todo el que lo vea. Cuando yo me ponga a decir, es que yo no puedo hacer esto porque tengo este problema, es que cualquier persona podría, pero yo no. En serio, mira este hombre, no puede ver y está yéndose de misionero a otros países a ayudar a otros invidentes. ¿De verdad crees que tú tienes un problema, que tienes limitación? Entonces, de eso se trata. Y a la pregunta que me hacías, sí, mira, los programas se pueden ver, bueno, pues en directo a través de la cadena de televisión Vida RTV Plus, que se ve, pues, en la parte de Murcia se ve en varios lugares, pero también se puede ver a través de la página web y luego hay una app con el mismo nombre todo, Vida RTV Plus. Y luego también se puede ver a través de YouTube, no solamente a través de del propio canal de la cadena Vida RTV Plus, sino también un canal específico del programa que se llama Todo es posible si lo crees, con Inma Jiménez. Una vez que ponen eso en YouTube ya aparece todo el listado de programas que se han emitido hasta ahora. Vamos ya por el número 35. Qué bonito, qué bonito. Es hermoso servir al Señor, es hermoso Amén. contar las maravillas que Dios puede realizar en unas vidas, porque la vida puede ser transformada por el poder de Dios. No hay ninguna persona que esté viviendo un momento, una circunstancia difícil, que Dios no tenga solución. Y sobre todo yo les animo a la audiencia siempre, ¿no? Que confíen en Dios, que busquen a Dios, porque ahora es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado, que le llamen, que lo invoquen, ahora que Él está cercano a nosotros y van a experimentar cambios profundos en su ser. Una de las cosas también que me interesa es que me describas un poquito el canal, porque además de tu programa hay otros contenidos. Hay contenidos para jóvenes, hay contenidos musicales, hay prédicas. Bueno, no sé, explícanos un poquito en qué consiste el canal Vida RTV Plus. Bueno, este canal nace por la inquietud del pastor fundador, que es Fernando Vergara, que es el suegro del actual pastor principal. Bueno, en paz descanse el pastor Fernando, pero que, por cierto, pudimos entrevistar en Todo es posible a su señora, a su viuda, y bueno, pues Ana. Y Ana nos contó mucho acerca de lo que es el espíritu de esta cadena y puede ahondar mucho más en lo que hay detrás de Vida RTV Plus. Pero para haceros un resumen, esta cadena nace, como decimos, por el pastor Fernando Vergara, que en paz descanse, y nace con una inquietud de llevar el evangelio al mayor número de casas posibles, con una inquietud de hacer esa compañía, de sentir que no estás solo, de que todo el mundo sepa, independientemente de cuál sea su credo o religión, que hay alguien más que está velando por él. Entonces los contenidos son muy variados. Hay algo que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, y es que además de Vida RTV Plus se puede encontrar cuando accedan a ese canal Altar 724. Es un canal de radio que está vinculado, porque Vida RTV Plus no solamente es televisión, también es Radio Vida. Y ese Altar 724 es como su nombre indica, para mí es mi favorito, y es como su nombre indica 24 horas, 7 días a la semana de adoración cristiana.
Entonces, en cualquier momento dado, te sientes atribulado, te sientes cargado, crees que no puedes más, te conectas a ese hilo musical, esa radio y inevitablemente, si tú dices, es que no sé cómo orar o no sé cómo conectarme o no sé cómo, pues con esto ya tienes una base, tienes como una especie de puente que de alguna manera te va a ayudar cuando no puedes dormir, cuando no sabes, estás con tu mente en esos pensamientos recurrentes que te hacen una y otra vez, el darle vueltas a lo mismo, esos quebraderos de cabeza, bueno, pues esa línea es maravillosa. Pero volviendo a tu pregunta, que como ves siempre al final acabo haciendo algún giro, volviendo a tu pregunta, es un canal familiar. Es un canal con un compromiso de entrega, con un compromiso, como te decía, de dar el máximo contenido que se necesita a la hora de tú, por ejemplo, empezar tu vida cristiana o bien cuando tú ya estás dentro de tu vida cristiana pero tienes dudas, por ejemplo, acerca de la crianza de los hijos, acerca del matrimonio, acerca de los avatares del día a día con tu trabajo. Hay mucha variedad de programas relacionados con todo eso, conocer más el Evangelio, conocer el Evangelio aplicado al día de hoy, programas de cultura, programas de apologética, programas de teología, o sea, es todo. Aparte también, obviamente, pues se retransmite lo que es la reunión, y no solamente la reunión de los domingos en nuestra congregación, sino reuniones de otras partes del mundo. Por ejemplo, la reunión de Nueva York con Radamés, que es el pastor principal. Luego también tenemos pues reuniones, por ejemplo, muchas veces podemos ver incluso a Dante Gebel. O sea, se comparten también reuniones de otras congregaciones con el objetivo de dar una programación cristiana de calidad, con mucha programación propia, pero también abiertos al ministerio de otros lugares. Me parece interesante. Yo creo que nuestros amigos están tomando buena nota para poder descubrir este canal de televisión, que además yo, sinceramente, es de lo mejorcito que he visto hasta ahora. Lo veo muy profesional. Esa es la verdad. Una pregunta Sí, interesante. por supuesto, perdona que te interrumpa, se me había olvidado también películas y series Wow. cristianas que podemos ver y de muy alta calidad. O sea, que eso también es un valor añadido, que no solamente son programas de producción propia y externa, sino también películas y, como digo, cine y series. Excelente, excelente. O sea que ahí lo tenemos todo. En una pequeñita aplicación en el móvil lo tenemos todo. Ya sabe usted, luego lo transmite al televisor y a disfrutar, porque la verdad es que el Señor nos llama a eso, ¿no? A que busquemos más de Él, y hay infinidad de contenidos que nos acercan a Dios. Una pregunta interesante, te decía, ¿quién es Inma Jiménez? ¿Quién es Inma Jiménez fuera de las cámaras? Dejando a un lado ahora ya fuera todo lo que es el contenido televisivo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Inma? Bueno, pues siempre se suele decir, no me considero una chica normal. Lo único que siempre, digamos, me ha caracterizado es que he sido extremadamente inquieta y muy curiosa. Creo que eso es como el que dice una raíz, una semilla que tiene que tener todo periodista, ¿no? Esa curiosidad. Pero bueno, pues me gusta hacer lo que a la mayoría de las personas me gusta. Me gusta mucho reír, me gusta mucho los chistes, las bromas, me gusta mucho hacer chistes de cualquier cosa, me gusta mucho el cine, me gusta mucho pues, compartir con amigos, me gusta mucho salir. Aquí en Murcia, como sabes, siempre está el sol. Hoy, personalmente, a mí me apasionan los días nublados. Hoy es un día de ellos que me ha regalado el Señor. Hoy está nublado aquí en Murcia. Y bueno, pues son esos días en los que me gusta leer, me gusta pues el recogimiento. Entonces es un poco, pues, ¿cómo soy yo? Una persona, tengo cierto puntito, cierta tendencia a la melancolía, pues eso, a imaginar, a soñar. Y esa parte, ¿no? Esa inocencia que yo creo que me ha acompañado toda mi vida y que más de una vez me han dicho, es que eres demasiado inocente, es que no tienes que endurecerte. Y digo yo, que el Señor me guarde siempre esa inocencia, porque eso hace que me ría de cosas que, como se suele decir, si me hago muy mayor, no me voy a reír. Me parece que nos parecemos un poquito. Yo también soy melancólico un poco. Soy sufridor, yo digo, soy sufridor porque me involucro en todas las cosas y me llevo a casa a veces los problemas también de otras personas. Como sabes, soy pastor de una iglesia y me apasiona el cuidado, ¿no? El cuidado de la membresía de la iglesia, que todos estén bien en el Señor, y eso pues por una parte te desgasta, pero por otra parte es un privilegio poder servir al Señor en cualquier área, porque cualquier área es importante y buena para servir al Señor. Pero me gustaría también conocer y saber quién es, en este caso ahora, quién es Jesús en la vida de Inma Jiménez. Todo, Roberto. Como te digo, yo lo conocí a mitad de mi carrera profesional.
como ya habrás podido comprobar por la conversación que llevamos en marcha, es una carrera que es complicada y tiene sus luces y sus sombras, ahí puede haber problemas, puede haber situaciones complejas pues con ciertas rivalidades y demás dentro del propio trabajo. No te olvides que al ser un trabajo, una profesión de cara al público, pues hay mucha susceptibilidad y demás. Entonces tienes que bregar con muchas situaciones en las que literalmente, si no se lo entregas a Dios, pues solo hay dos opciones. O te endureces, como decíamos al principio, pero no un endurecimiento del que puede hablar la Biblia, ¿no? De ser astuto, de ser fuerte. Un endurecimiento de volverte inmune o volverte frío. Y ese endurecimiento al final, seas o no creyente, no es bueno, no es saludable para el ser humano y creo que los dos vamos a coincidir en eso. Entonces, la única manera de que no te dañen, de no seguir padeciendo, es entregárselo de verdad, pero de verdad a Dios. No, yo te lo entrego, pero hacemos como Sara. No, sí, yo te lo entrego, pero te voy a dar una ayudita. No, así no funciona, porque al final te acabas quemando, porque incluso te quemas dos veces. Primero, porque no funciona, y segundo, porque cuando tú decides volver a retomarlo, Dios se aparta. Y en esto tú sabes mucho más que yo. Y al final no funciona, te cabreas porque la situación no se soluciona y te cabreas porque no sientes que Dios te haya echado una mano, pero realmente se lo entregaste, realmente se lo diste. Pues todo ese proceso de muchos años es el que yo he ido aprendiendo en mi profesión a ir dejándolo en manos de Él. Y cuando me di cuenta lo que ahora sé, que Jesús es todo y cuando es todo, esa inocencia de la que recién hablábamos también. O sea, yo no hubiera podido mantener esa inocencia, como decimos, esa pureza, Mira, yo prefiero seguir confiando en el ser humano, yo prefiero seguir confiando en que no me van a mentir, prefiero seguir confiando en que no hay maldad en el mundo, en el sentido de que no ese pensamiento de todo está en mi contra, todo el mundo está contra mí. No, yo prefiero seguir pensando que no. ¿Pero por qué? Porque siento que Jesús me protege, porque siento que Jesús está de mi lado. Cuando Dios está con nosotros somos multitud, ¿verdad? Entonces, eso es para mí en cuanto a mi carrera, en cuanto a mi forma de funcionar, en cuanto a mi forma de ser. Inevitablemente todavía tengo momentos en los que se suele decir, lo suelto, lo cojo y sigo afanada con mis cosas, se las vuelvo a entregar, se las vuelvo a dar, se las vuelvo a coger. Esa es mi lucha diaria, pero siempre con ese hilo conductor, el saber que es todo. Y es que no hay otra manera. Me ha costado a lo mejor tiempo darme cuenta de esto, pero no se puede a trozos, no se puede a partes, no se puede decir Jesús sí aquí, pero aquí no, porque no lo experimentas, no funciona. Es interesante cómo coincidimos en tantas cosas los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Gente de nacionalidades diferentes, gente de muchas partes del mundo y también gente que venimos de trasfondos diferentes, no sé, o sea, y sin embargo coincidimos todos en lo mismo. El Señor Jesucristo ha venido a saciar nuestra sed, porque en este mundo, como solimos decir, hay una sequía espiritual tremenda, pero cuando venimos al Señor, Él es ese agua viva que nos permite saciar nuestra sed. El mundo está lleno de cosas para alcanzar, conquistar. Uno puede buscar la fama, el reconocimiento, no sé, ¿no? Tantas otras cosas, pero tener a Cristo, como tú dices, es tenerlo todo, tener contentamiento con lo que uno es, con lo que uno tiene y sobre todo, lo más importante, saber que cuando nosotros recibimos a Cristo, Inma, tenemos una promesa de parte de Dios que es la salvación y la vida eterna. El Señor Jesucristo lo dijo así, el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Por eso es que tenemos una satisfacción muy grande y un agradecimiento muy grande de que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a nuestro favor, nos ha dado la posibilidad de estar eternamente con Dios, nos ha reconciliado con Dios. Esto es algo maravilloso. ¿Tú te sientes satisfecha? ¿Te sientes satisfecha de forma completa o todavía piensas que te falta algo? ¿Estás completa? ¿Cómo va a estar satisfecho un conformista? Y menos en las cosas del Señor. No, que va, siempre hay más. A ver, he crecido en sabiduría, he crecido en mucho discernimiento, cada vez suelto más, cada vez suelto y confío más en el Señor, cada vez recojo menos de nuevo las cosas. Pero que va, yo por ejemplo además como ferviente lectora pues veo biografías como Catherine Kuhlman, biografías como Benny Hinn, biografías como Charles Spurgeon, y entonces digo, wow, o sea, realmente se puede llegar a ese nivel espiritual, se puede llegar a esa comunión.
siempre se ha dicho que Dios no tiene favoritos, que somos nosotros los que hacemos a Dios el favorito y eso se nota en nosotros. Entonces, claro, cuando yo leo, como te digo, estas biografías o hablo con hombres como tú, porque antes decías que admiras el oficio de presentador periodista, bueno, yo te digo que admiro el oficio de pastor, porque en definitiva, aunque eso sí que es vocacional, ahí no hay la menor duda. Y en la manera en la que tenéis esa comunicación con las personas, el poder estar absorbiendo tantas historias, tantos quebraderos de cabeza y tener vosotros ese don de ser ese conductor con Dios y que, entre comillas, no os afecte a vuestra vida diaria, o por lo menos no poder de verdad descargar y entender que no sois vosotros los que vais a ayudar a la congregación, que es Dios el que se encarga, pero vosotros sois ese intermediario. ¡Wow! Y en definitiva siempre pienso que tenéis como esa conexión un poco como más, y ojo, y una conexión más directa, como decimos, porque vosotros estáis en una comunión continua con Dios, que no es que, como siempre dice mi pastor, no somos más especiales, pero inevitablemente buscáis a Dios seguro más que yo, y eso os hace privilegiado, que yo podría también serlo, y ese es mi objetivo, llegar a ese privilegio de buscar a Dios de una manera en la que, porque nadie en la palabra no se dice que Dios tenga favoritos, como decíamos al origen, no se dice que algunos sí y otros no. De hecho, nada más que podemos ver a David, que más que la lió David, pocos. Y sin embargo era amado para los ojos de Dios David. y era el rey David más que la lió y es que se hizo de todo. Y sin embargo fue una persona agradable a los ojos de Dios. Entonces dices, ¿y por qué? Pues porque constantemente todo lo ponía delante de Dios, celebraba a Dios a cada instante. Los salmos fueron suyos, o sea, es como... Entonces, esos objetivos son los que al final no es que me frustren, porque sabes tú que al final este camino espiritual es paulatino y es poco a poco, y a Dios le agrada que sea así, no nos quiere elevados de la noche a la mañana, pero ese es mi objetivo, y eso a veces digo yo, jolín, Señor, yo podría realmente sentir esto y vivir esto y tener esa experiencia, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Y eso es un poco el inconformismo que tengo. La gente nos está escuchando atentamente y estarán pensando, oye, pero esta gente hablan de Jesús, que Jesús está en sus vidas, le han entregado su corazón al Señor, están viviendo una vida nueva, diferente. Bueno, yo creo que se nos ve alegres, no sé, tristes no estamos. Tristes no estamos porque en Jesús, la verdad que aún en las pruebas uno puede experimentar la paz y el gozo del Señor. Pero lo que sí es cierto es que, algo te ha dado el Señor Jesús, Inma, que antes no tenías. O sea, esto es importante porque nuestros amigos se pueden sentir en el otro extremo, ¿no? Decir, bueno, a ti te ha ido bien, el Señor ha atendido tus súplicas, eres una hija de Dios porque te has entregado a Cristo, pero ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué es lo que da el Señor Jesús que los seres humanos antes no teníamos? Mira, había una frase, Roberto, que usaba mucho cuando era adolescente. Sabes tú que cuando tenemos esos 15, 16 años somos muy de frases que utilizamos tipo himno, tipo me identifico, ¿verdad? Un poco para crearnos esa situación de esa presencia, ¿no? De tengo mis ideales y nadie me los cambia. Y había una que a mí me gustaba mucho y era, tú dame un motivo que yo me encargaré del resto. Bien, pues durante muchos años estuve buscando esa motivación, ese motivo. Pues literal, Jesús es el motivo. ¿Por qué digo esto? Porque todos, yo también, de hecho todavía tengo sueños por cumplir, todavía tengo promesas que estoy esperando en Cristo. Algún día volveremos a tener esta entrevista, Dios mediante, y te contaré con ellas ya cumplidas. Pero, ¿por qué Jesús es el motivo? Porque todos tenemos a lo largo de nuestra vida situaciones en las que tenemos luchas, en las que perdemos. Yo he perdido muchas veces, yo no he conseguido lo que quería en muchas ocasiones. Yo ha habido veces en las que me han traicionado, en las que he sufrido, en las que he preguntado al cielo ¿por qué? ¿O para qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, cuando tú sabes dónde está el para qué, cuando tú sabes que hay un maestro que lo está orquestando todo, cuando tú eres consciente que no eres un movimiento azaroso de dados, que no eres la casualidad, que no eres algo que ocurre simplemente porque tiene que ocurrir, cuando sabes que eres una ley espiritual natural que está ocurriendo y que se tiene que cumplir y que esa ley es Jesús obrando en tu vida y que no hay ni un solo aspecto de ella que se escape o que Dios diga, uy, no me di cuenta, vaya, Inma empezó a sentirse mal en su trabajo, ¡buah, se me pasó! No funciona así. Dios poco a poco, con un profundo cariño, te va llevando como ese caminito que poquito a poco se va estrechando y entonces se te va poniendo más recto.
Pues es así, ese es el motivo. Cuando tú entiendes que todo tiene un motivo, que hay un orden detrás perfectamente orquestado, es como que empiezas a darte cuenta que literalmente no tienes nada de qué preocuparte. Tienes que ocuparte, claro. O sea, no, esto no es un conductor automático, porque no somos máquinas, de ahí el libre albedrío, de ahí que Dios no nos hizo robots. Pero sabes que cuando tú dices, Señor, tú estás al control, Señor, tú te encargas. Yo le invito a la audiencia, sea creyente o no, que lo pruebe, que no nos crea, ni a ti ni a mí, que lo pruebe. Que pruebe literal a decir, mira, yo no sé cómo funciona esto, pero dicen que hay un Dios y que eres tú. Dicen que hay un Jesús y creo en ti. Confío en ti, espero en ti. A ver qué pasa. Inma, la verdad que no se podía haber expresado mejor lo que lo has explicado perfectamente para que nuestros amigos lo puedan comprender. Y como tú muchas veces dices, lo tengo que decir yo también. Estamos llegando al término de nuestro programa. Así que decirte en primer lugar muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por haber estado dedicada al programa Algo Dios va a hacer y a nuestra audiencia. Y bueno, yo no sé si será muy hacia adelante, pero yo espero entrevistarte la segunda vez. Así he sido el primero que te ha entrevistado, pues dame ese privilegio de entrevistarte la segunda vez también. Que el Señor ponga el momento y el tiempo. Y ahora pues voy a hacerte entrega de un minuto, que siempre damos a nuestros invitados, un minuto a solas con la audiencia. De manera que yo me voy a marchar. Simbólicamente, claro, estoy aquí, pero me voy a marchar para dejarte a solas para que tú le digas a la audiencia lo que tú quieras. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí, los que han llegado hasta este momento. Voy a repetir también algo que dicen siempre mis invitados, y es que se ha hecho muy corto. Ha sido un placer, me he sentido muy cómoda contigo. Y bueno, compartir con la audiencia pues algo que, como el título del programa que dirijo y presento, todo es posible si lo crees. Y es verdad, no permitas que nadie te diga, que te limite con aquello que no puedes hacer. Y es algo que yo he podido comprobar a lo largo de todas estas ediciones del programa, que no hay nada imposible para Dios, solamente tienes que confiar. Y confiar en que los límites nadie te los puede poner, solo te los puedes poner tú. No importa ni de dónde vengas, ni la edad que tengas, ni si eres demasiado mayor, si eres demasiado joven, si eres mujer, si eres hombre. Todos esos límites al final nos los va poniendo la sociedad y son inexistentes. Son los propios miedos de los demás los que pueden hacerte creer a ti que tú no puedes. Cada vez que alguien te diga algo que a ti te resuene como algo malo, como que no es para ti, piensa, ¿realmente soy yo la que no puede o es esa limitación la de esa persona? Simplemente confía y, como decíamos al origen, creer en Dios no es mucho más que una decisión, es el saber que hay algo más. Y eso es algo que siempre hemos sabido todos, independientemente de dónde hayan ido nuestras creencias. Siempre hemos tenido esa necesidad espiritual, siempre hemos tenido ese deseo de buscar algo más dentro de nosotros. Pues date esa oportunidad, permítetelo. Yo soy la persona, como decíamos, si se han visto esta entrevista se darán cuenta, profundamente analítica y muy de darle la vuelta a todo. Me costó mucho análisis, pero finalmente me di cuenta que la verdad es una y no puede ser esquivada. Y es que Dios está ahí y está esperando con los brazos abiertos simplemente a que digas, heme aquí a mí también. Pruébalo, como decíamos. No es ninguna broma y el cambio va a ser muy importante en tu vida. Muchísimas gracias. Precioso programa, estoy muy contento también y bueno, una vez más te doy las gracias. Cosas que tienen que recordar nuestros amigos. Una es que Jesús te ama, eso es lo más importante. Recuerda que el amor de Dios es incondicional y que de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay salvación en Jesús. Y otra de las cosas que también quiero que recuerden es la palabra vida RTV+. Y otra cosa que quiero que recuerden también es todo es posible si lo crees. ¿Sí? Si anotas esas dos cositas, podrás seguir escuchando contenidos acerca de Dios que sin duda te van a ser de mucha bendición. Y ahora pues me queda pues despedirme de la audiencia, darles las gracias por habernos estado escuchando, por seguirnos cada jueves, decirles que este y otros programas se encuentran en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, para que usted los pueda coger a la carta también y ver los contenidos diferentes y compartirlos con sus amistades. Y decirles, como siempre digo, ante las luchas, ante las pruebas, ante las aflicciones que enfrentan cada día, confíen siempre en Dios.
porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.